Gracias, Padre. Buenos días, estamos una vez más juntos. El programa va a comenzar. Estamos entonces de regreso. Este momento ahora es para tomar la palabra del Señor y centrarnos en ella. Nuestro asunto, terminamos el día de hoy. El pasaje que se encuentra en 2 de Corintios en el capítulo 12, voy a leerlo para usted. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Pablo, hablando de su experiencia, primeramente defendiendo su apostolado para con los propios corintios, ¿no? Ellos mismos lo están rechazando, ellos mismos están despreciando su ministerio. Pablo tiene que mencionar todo lo que él padeció para llevarles la palabra a ellos y para, vamos a decir así, provocado por ese desprecio o ese rechazo disimulado para con el ministerio de Pablo. Pablo tiene que mostrar las experiencias que él tuvo en comparación con los otros grandes apóstoles, y él tiene que inclusive mencionar el momento en que él fue arrebatado al tercer cielo y tuvo una experiencia no solamente en la presencia del Señor, pero también él recibió entendimiento, recibió revelación del misterio de la obra de Cristo. Entonces, si usted lee con cuidado las epístolas paulinas, usted va a encontrar que hay mucha profundidad en lo que sucedió después de la muerte de Cristo en la cruz. Estos 3 días que él estuvo, su cuerpo estuvo en el sepulcro, hubo una obra que Cristo estaba realizando. La Biblia dice que él descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué es lo que él hizo después que él resucitó? ¿Y qué es lo que él está haciendo el día de hoy a la diestra del Padre? Todo ello usted no lo va a encontrar en las otras epístolas de Pedro, de Santiago, de Juan, con la profundidad que el apóstol Pablo recibió. Entonces Pablo está en 2 Corintios capítulo 12. Él está haciendo mención a esta experiencia que un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sabe cómo sucedió, fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, o palabras que el ser humano común, normal, no podría imaginarlas para decirlas. A eso se estaba refiriendo. Entonces él no está diciendo que lo que él comparte es algo de su imaginación. Él oyó estas palabras inefables, estas palabras maravillosas, grandiosas, ¿no? Que cualquier ser humano no podría juntar, armar para mencionarlas. De tal hombre me gloriaré, Pablo dice en el verso 5, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye, y para que la grandeza de estas revelaciones no me exalte desmedidamente, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, las 3 veces ha tenido la misma respuesta: bástate mi gracia, o mi gracia te es suficiente, porque mi poder se perfecciona, se hace completo en la debilidad. Dios no está diciendo te voy a dejar débil. Él está diciendo mi poder viene en respaldo para completar lo que en tu debilidad no consigues alcanzar. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Pablo dice, entonces voy hasta sentirme con un poquito de orgullo, de felicidad en lo que soy ineficaz, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces él está entendiendo que lo que Dios le dijo, mi gracia te es suficiente, él está mencionando que es el poder de Dios que va a reposar con mayor medida sobre él. Aleluya. Él dice, entonces mientras más débil, mientras más imposible, mientras más difícil sea la situación y mis debilidades se hacen efectivas para lograr el objetivo, mayor es el poder de Dios que va a reposar sobre mí para alcanzar el objetivo. Por lo tanto, por amor de Cristo, me gozo
en las debilidades. Pablo no estaba diciendo que hay que tener un curso de quién aguanta más el dolor. Pablo no está diciendo aguanta, sufre. Pablo está mencionándonos que van a haber momentos en que va a haber una oposición férrea contra nosotros al intentar obedecer en cumplir la voluntad de Dios. El propio Señor Jesucristo nos dice que aquel que quiera vivir, en el mismo apóstol Pablo dice, aquel que quiera vivir piadosamente, sufrirá ese rechazo, esa persecución, sufrirá, padecerá, ¿no? Y la Biblia nos dice, Pedro también lo menciona, que es el sufrir como cristiano. Y es que es verdad, cuando uno acepta a Cristo, los más cercanos parece que el diablo utiliza para herirnos porque él sabe que son los que más amamos, entonces sus palabras son un poco más hirientes y son ellos los que primeramente muestran el rechazo, tal vez burla, tal vez no solamente los familiares, los propios de casa, pero también los vecinos o los amigos. Entonces empiezan a venir esas afrentas y a veces algunos cristianos, para evitarse ese padecimiento, son, como mencionamos a veces, cristianos agente 007, que no quieren mencionarle a nadie que son hijos de Dios, que nacieron de nuevo, que ahora su vida ha cambiado por causa del Evangelio, y mantienen en secreto su conversión a Cristo, ocultan la Biblia, etcétera, etcétera, para evitar todo esta presión que viene por hacer que ahora usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Nada de qué avergonzarnos, ¿no es así? Al contrario, es la oportunidad de poder mostrarle a los hermanos que realmente hay un Dios que nos da otra oportunidad. Amén. Para corregir los errores, para caminar de una manera digna y sobre todo que hay un Dios que perdona nuestros pecados y que podemos ir a Él, no importa quiénes hayamos sido, en Cristo Jesús obtenemos el perdón. No el rechazo, sino su abundante amor y su perdón. Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Entonces, vale la pena empezar, ya que empezamos nuestra vida en Cristo, empezar siendo osados, siendo rápidos para mencionarles a las personas, sabe, mi vida ha cambiado, no soy el mismo. He conocido a alguien que ha transformado mi vida y ese alguien es el Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Entonces Pablo está diciendo que además de ello, él tiene una palabra que él tiene que compartir. Y leímos en el libro de Efesios parte de este evangelio. Efesios en el capítulo 3, Pablo estaba mencionando muy sabiamente, ¿no?, cuál es el misterio de la obra de Cristo. Y él estaba mencionando que era que los gentiles han sido parte ahora del mismo cuerpo que los judíos. Dios ha unido en un solo cuerpo, a ambos ha hecho un solo cuerpo, ha quebrado esa pared intermedia de separación y ha hecho de los dos un solo cuerpo. Los gentiles ahora son bienvenidos, los gentiles ahora son parte de las promesas que Dios tiene y que ofreció a Abraham, ¿no? Y allí se cumple lo que Dios le dijo a Abraham, una descendencia física como la arena del mar, pero también mirando las estrellas, una descendencia espiritual que sería grande en multitud. Entonces, si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, puede decir con todo gozo, con toda confianza, que usted es parte de esa visión que el propio Abraham tuvo cuando levantó los ojos al cielo y miró las estrellas e intentó contarlas, y Dios le dijo, así será tu descendencia. Bueno, la Biblia nos dice entonces que nosotros tenemos parte, no somos ya un pueblo rechazado, alejado, distante, sino que somos bienvenidos en la familia de Dios. Aleluya, gracias a Dios. Volviendo a nuestro asunto, entonces, Pablo estaba hablando de un aguijón en su carne. Mencionamos que Pablo, conocedor del Antiguo Testamento, vio que esta frase, esta expresión, aguijón en la carne, se encuentra en la Biblia. Dios mismo estaba hablando para el pueblo de Israel que si ellos no destruyen estas 7 naciones que estaban habitando en la tierra que Dios les había dado por herencia, estos que quedaran vivos serían para ellos como espinos en sus costados o como aguijones en su carne. Y leí en el libro de Números capítulo 33, voy a volver a la cita rapidísimo, Números capítulo 33, últimos versículos, 55 en adelante, Dios está diciendo esto para Israel. Dice, y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros,
sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. En otras palabras, serían un constante fastidio, serían de constante peligro para ustedes, porque desobedecieron de no destruirlos. Y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Vemos entonces que Dios mismo está presentando esta simbología. Pablo no está inventando esto de un aguijón en la carne. Es algo que Dios mismo estaba utilizando en el Antiguo Testamento, y no para referirse a una enfermedad física. No está utilizando Dios esta simbología para un dolor, una enfermedad en su cuerpo. Por eso es que entendemos que Pablo no estaba utilizando esta simbología de Dios para una enfermedad, una aflicción en su cuerpo, sino algo simbólico, algo que Satanás estaba levantando para continuamente, persistentemente perseguir a Pablo, levantar persecución, levantar rechazo por las propias personas, y Pablo tenía que huir de un lugar a otro, pero seguía predicando el evangelio. En el libro de Jueces, en el capítulo 23, volvemos a encontrar esta misma expresión. Jueces en el capítulo 23, Josué capítulo 23, yo estoy leyendo muy rápido. Josué capítulo 23, volvemos a encontrar esta misma expresión. Josué capítulo 23, desde el versículo 13. Ahora Josué está hablando con el pueblo de Israel, y él dice: sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Está amonestándoles a continuar conquistando territorio y venciendo a los enemigos. Y él dice: Dios ya no va a hacer esto de arrojar las naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y como no faltará más, en la boca de 3 testigos queda establecida toda verdad. Ahora sí, Jueces en el capítulo 2, Jueces capítulo 2, verso 3, voy directamente al verso. Jueces 2, verso 3 dice: por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Una vez más, entonces, Dios está hablando como aflicción continua, molestia continua. Creo que usted tal vez conoce algún vecino así. Tal vez usted conoce a alguna persona así, que no se puede hablar en paz con alguien así. Bueno, Pablo tenía esto por causa de llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación a los lugares, a los diferentes lugares. Y es que la envidia era la puerta que el enemigo utilizaba con los fariseos, con los religiosos, para levantar esta persecución contra Pablo, porque estaba quitándoles muchos discípulos y estaban siguiendo la fe en Cristo Jesús. Entonces, ciertamente el enemigo no está tranquilo de libertar al pueblo de Dios con la palabra, y está levantando persecución dirigida al que lleva el mensaje. Vimos ejemplos en Hechos capítulo 17, donde Pablo tenía que ser llevado deprisa, sacado de la ciudad, e inclusive sus compañeros de viaje, Silas, Timoteo, podían quedarse en paz en la ciudad. No tenían ningún inconveniente, pero la persecución era específica contra el propio predicador que llevaba el mensaje, el apóstol Pablo. Vemos nuevamente entonces que esto necesita ser tratado, no para levantar cuestión o duda o levantar un asunto de discusión ahora, quién tiene la verdad, pero necesitamos entender que la palabra necesita ser interpretada por la propia palabra. Deja que la Biblia interprete la propia Biblia. No mi opinión, tu opinión, lo que yo pienso, lo que nuestro grupo de ancianos opina. Bueno, gracias a Dios cada uno tiene un intelecto, pero para entender la Biblia necesito que la Biblia se interprete a sí misma. Deja que la palabra se explique a sí misma y establecer, sea que me guste o no, establecer mi fe en ella. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser filtrada por la propia palabra, inclusive lo que yo pienso,
inclusive la forma en que yo pienso. ¿Por qué? Porque puede ser obstáculo para recibir de Dios. Es decir, si usted piensa que el aguijón de Pablo era una enfermedad física y que entonces es algo que hasta Dios utilizó o permitió en Pablo, el enemigo puede utilizar este mismo argumento para hacernos pensar que alguna enfermedad que viene contra nosotros, alguna dolencia física viniendo contra nosotros, es un aguijón para nosotros también. Es decir, si el gran apóstol Pablo tuvo su aguijón, bueno, ¿qué se dirá de mí, ¿no? Un simple cristiano, ¿no? Si el gran apóstol de Dios, Pablo, tuvo su aguijón, entonces ciertamente nosotros también. Esa es la forma que el enemigo va a introducir para dejarnos en enfermedad, para que retengamos. Es decir, yo pregunto, si esta es mi forma de pensar sobre este pasaje, que el aguijón de Pablo era una enfermedad y que Dios le está permitiendo que se quede con Pablo y que oró 3 veces y Dios le dijo, no, sufre, aguántalo. ¿Con qué fe yo me voy a levantar el día de hoy para creer por mi sanidad? Aló. Los que están orando por sanidad siempre están diciendo, cree que lo vas a recibir. Pero si en la mente de la persona está, pero el aguijón de Pablo era algo que Dios le dijo no, esto va a ser un impedimento para recibir nuestra sanidad. Entonces, con toda humildad, con toda sencillez de mi corazón, estoy mostrándote que la razón por la cual Pablo estaba padeciendo este aguijón era por la grandeza de las revelaciones. Y no era algo físico. Pablo está utilizando el simbolismo que Dios mismo introdujo en el Antiguo Testamento para personas que estaban provocando continuamente oposición y molestando de manera continua a que se cumpla la voluntad de Dios. Pablo mismo dice en Efesios en el capítulo 3, ¿no?, cuál es la grandeza de estas revelaciones, y él está diciendo que los gentiles, Efesios capítulo 3, del versículo 6 en adelante, son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vea cómo van a ser libres los gentiles al escuchar esta buena noticia. Ciertamente el enemigo no va a quedarse tranquilo de ver que las personas están ahora recibiendo perdón, recibiendo salvación y las cadenas que el enemigo utilizaba para oprimirlas siendo quebradas. El Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Vea que Pablo no tiene dificultades con orgullo ni con arrogancia. Él piensa de sí como el menos de todos. A mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos. Amados, lo que yo estoy haciendo el día de hoy es defender la fe. Es lo que Pablo estaba haciendo, aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Si usted es un predicador del evangelio y quiere conversar conmigo sobre ese mismo asunto, pues le invito a traer su Biblia y a leer juntos otros pasajes que no nos da tiempo por causa de la limitación del programa a tratar. Con toda disposición de nuestro corazón tenemos el gozo de estudiar juntos, aprender juntos de la palabra del Señor. Entonces no hay ningún inconveniente, no rehuimos a ningún confronto. La Biblia nos dice que debemos estar listos para dar, ¿no?, testimonio de la fe que hemos abrazado. Y ciertamente mi anhelo es la perfección de la fe de los hermanos. Mi preocupación no es tanto quién dijo qué o quién no dijo qué. Mi deseo es que aquel que está enfermo, la dificultad que lo está impidiendo de recibir su sanidad sea removida. La sanidad está disponible para ti. Vemos entonces que propio Pablo dice más adelante en el mismo pasaje, capítulo 3, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Una vez que Pablo presenta cuál es el evangelio que le ha sido comisionado para presentar, él dice, lo que usted vea que yo estoy sufriendo, que eso no sea impedimento para recibirlo. Por lo cual, estoy leyendo Efesios capítulo 3, versículo 13.
Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo está diciendo entonces que por causa de ese evangelio él está padeciendo tribulaciones, no dice enfermedades físicas. Colosenses en el capítulo 1, versículo 18, vuelve Pablo a mencionar ahora a los colosenses, dice el misterio de Dios. Verso 18, Colosenses 1, 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de la deidad, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas. Y a vosotros, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Imagínate el mensaje que ellos están escuchando. Imagínate la liberación que va a haber en las personas que están todas alejadas de Dios, pensando que Dios los está rechazando. Él dice, hay apertura de parte de Dios. Cristo es el camino de regreso al Padre. Y en su cuerpo, por medio de su muerte, presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es la gloria de la riqueza del misterio de Dios? Que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Recuerden, en Él está escondida toda la plenitud de la divinidad. En Él, dice, habita la plenitud de Dios. Y luego dice, Él está en vosotros. Cristo, ese Cristo que habita toda la plenitud, habita en ti. Amado, esto es para hacer que la iglesia comience a correr con gozo. Que hay más que un generador de potencia dentro de ti. Hay una bomba, se dice, nuclear dentro de ti. El Espíritu Santo habita dentro de ti. Imagínate lo que eso va a provocar en la iglesia. Una iglesia dormida, una iglesia apática, una iglesia triste, una iglesia que solo arrastra los pies, recibiendo una revelación como esta. Hay un poder disponible. Cristo habita en ti. La plenitud de la divinidad está en ti. Levántate y camina con esa confianza. Entonces esto ciertamente cambia de postura a la iglesia. Y esto el enemigo, por supuesto, no desea que sea conocido. Por lo tanto, está levantando estas tribulaciones, pero Pablo dice, no se preocupen, yo sigo predicando este evangelio. No sé si me está entendiendo o está recibiendo esta palabra el día de hoy, pero yo quisiera decirle nuevamente que Pablo era el que recibió esta revelación. Pablo es el que está llevando esta palabra. Y es ilógico pensar, y a esto es lo que yo llamo defender la palabra, defensores de la fe. Cuando cambia por medio de lo que alguien está diciendo, hace que o presente que Dios cambió, entonces esa doctrina está equivocada. Voy a volver a repetirlo. Si alguien dijo algo que me presenta que Dios en algún momento cambió, esa doctrina está lamentable, discúlpame, pero está equivocada. Porque mi Biblia dice que Dios no cambia. Si alguien dice, los milagros pasaron, las sanidades pasaron, ya no existe sanidad divina de parte de Dios. Si esto me presenta que hubo un cambio en Dios, entonces aquello que está siendo dicho, lamento decirte que está equivocado. Porque mi Biblia dice, la Biblia dice, yo Jehová no cambio. Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La Biblia nos dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces usted se da cuenta, debemos sí contender en la fe para aquellos que intentan traer una interpretación equivocada acerca de Dios. Allí es donde podemos estar firmes
Y la palabra de Dios y el entendimiento de la palabra nos da esta confianza. Número 2, antes que me gane el tiempo, no fue algo pensado por Dios para Pablo, fue un mensajero de Satanás. Y como yo siempre digo, si es el diablo, si es una obra del diablo, la Biblia nos dice que a nosotros, la iglesia, le ha sido dada autoridad en el nombre de Jesús. Entonces no es para pedirle a Dios, Dios mío, si es Satanás, entonces no es Dios, quita este demonio de mí. No, es la iglesia que tiene el nombre de Jesús, que ante ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Entonces es en el nombre de Jesús que Pablo podía levantarse. Dios le dice, mi gracia, en mi gracia también te he dado mi nombre. Si era para expulsar demonio, no es pedir que Dios lo haga, es usted tomando posición y usted echando fuera esta oposición. Aleluya. Pablo necesitó 3 veces, estaba orando entonces, y la misma respuesta hasta que él entendió que en su gracia tenemos autoridad. En su gracia tenemos para detener esta oposición y caminar en victoria. Y número 3, no es el diablo el que está a cargo de vigilarnos del orgullo. Dicen, no, un aguijón para que no se llene de orgullo. Pero te digo, el diablo no está a cargo de cuidarte de que no te llenes de orgullo. Mira cuán ridículo suena esta interpretación. Pensar que el diablo está cuidándonos de que no nos llenemos de orgullo. Allí Satanás está deteniendo a uno de sus demonios diciendo, para todo lo que estás haciendo, tienes que ir ahorita mismo a Grocio Prado porque hay un cristianito que se está llenando de orgullo, anda corriendo rapidísimo para que no se llene de orgullo, haz algo ahí porque si no se va a volver arrogante, se va a volver orgulloso. Mire cuán ridículo es una interpretación como esta. No es el diablo el que nos ayuda a no llenarnos de orgullo. No es el diablo el que está a cargo de cuidarnos, al contrario, él está deseando que nos llenemos de orgullo, porque antes de la caída está el orgullo, el levantarse se me fue la palabra, orgullo o soberbia. Entonces, recuerde que la Biblia nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Pregunto, ¿será que el enemigo, sabiendo esto, que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde, será que el diablo va a querer humillar entonces para que Dios le dé más gracia? Por supuesto que no. Entonces se da cuenta, cuando uno intenta juntar una interpretación, empujarla, no tiene sentido, no tiene hasta lógica. Entonces, vea que la responsabilidad de no llenarnos de orgullo es nosotros mismos. Soy yo el que me debo humillar bajo la poderosa mano de Dios y no es el diablo, no es el trabajo ni de Dios ni del diablo. Es mi responsabilidad. La Biblia nos dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados y seguir el ejemplo que hubo en Cristo, el cual se humilló a sí mismo. ¿Quién es el que nos humilla? ¿El diablo? No, somos nosotros mismos que debemos nosotros humillarnos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Recuerde entonces, amado, cuando lea este pasaje, no tengo tiempo para seguir, pero ya les he dicho que cuando Pablo menciona sus aflicciones, él en ningún lugar menciona enfermedad física. Y por supuesto, dejamos a un lado Gálatas capítulo 4, donde parece que Pablo está hablando de una enfermedad física. 4, verso 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, pues sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. La gente dice, ya ven, fue una enfermedad física. Pero Pablo dice, ¿quién no enferma? Y yo no enfermo. Y luego Pablo mismo menciona que esa palabra enfermedad no es enfermedad, sino la palabra griega es debilidad, que aparece en Romanos 15, verso 1, que nos dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿A qué debilidad Pablo se estaba refiriendo entonces? ¿A una debilidad física o débil en la fe? ¿No? A los que son débiles en la fe, los que somos fuertes debemos soportar sus debilidades. Entonces estaba hablando de un momento de vulnerabilidad y no tanto una enfermedad física. Bueno, mi tiempo se ha terminado, pero yo espero haber alcanzado el propósito en este día. Si usted está sufriendo enfermedad física, sepa que la voluntad de Dios es que usted sea sanado.
sepa que Cristo pagó para que por sus llagas usted pueda levantarse de esa cama. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ponga su corazón ahora y reciba su sanidad ahora. Aquello que Cristo consiguió, que el enemigo nunca más siga reteniendo tu sanidad y manteniéndote enfermo, sino que usted pueda levantarse ahora mismo y decir, por sus llagas yo fui curado. Padre, te doy las gracias en este día, que es una mañana de milagros en la vida de los que nos están escuchando. En el nombre de Jesús, las mentiras caen por tierra y la luz resplandece en las tinieblas. Bendiciones abundantes. Les esperamos la próxima semana en nuestro programa Conociendo la Verdad de las Escrituras. Bendiciones. Ser padre es parte fundamental